Buenos días, bienvenidos a esta nueva sesión de aprendizaje. Hoy tocaremos un gobierno que puede quedar para el debate o para el análisis, el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, también llamado el famoso docenio. ¿Por qué? Porque se van a gobernar 12 años, de 1968 a 1980. Y a través de esta clase intento ser lo más objetivo posible, dejo al análisis o al debate de cada uno de sacar sus propias conclusiones. Muchos consideran que este gobierno, sobre todo la primera fase, es el mejor gobierno que ha tenido el Perú. Otros consideran que no. Entonces cada uno de ustedes puede sacar sus propias conclusiones. Te invito una vez más a suscribirte a tu canal para cuando se suba algún nuevo video educativo, una nueva sesión de aprendizaje, tú estés informada y te llegue el comunicado. Entonces, ¿por qué? Porque constantemente a través del tiempo iré siguiendo muchas clases de todo lo que es la historia del Perú y lo que es la historia universal. Soy el profesor Marco Antonio Santa Cruz Tapia y nuevamente te doy la bienvenida. Recuerden que la competencia que estamos tratando es siempre la misma: construye interpretaciones históricas. Las capacidades son 3: interpreta críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico y elabora explicaciones sobre procesos históricos. La situación significativa de toda esta gran unidad es ¿por qué? Siempre nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Por qué no nos desarrollamos de manera integral como país, teniendo todo para hacerlo? El reto de esta sesión es que tú, después de escuchar la clase, estés en capacidad, después de haber comprendido, espero yo, de explicar las ideas, los comportamientos y las motivaciones que llevaron a los protagonistas de estos hechos, por qué lo hicieron, por qué realizaron estos hechos durante este gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Muy bien, empecemos. La primera etapa de este gobierno revolucionario es el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, que va a gobernar de 1968 a 1975. También es llamado el septenato. ¿Por qué? Porque va a gobernar 7 años. Palabra clave para comprender su gobierno, en este caso, es la palabrita clave, es expropiar. Es decir, durante este gobierno, mayormente, expropiar significa quitar. Se va a quitar. Ya, no lo olviden. Llega al poder por un golpe de estado el 3 de octubre de 1968. Puso en práctica el famoso Plan Inca. ¿Ya? ¿En qué consiste el Plan Inca? Este Plan Inca va a propugnar una revolución desde arriba, es decir, lo que se llamó la tercera vía, ni socialismo ni capitalismo. Es una propuesta diferente al modelo brasileño, ¿no? Que en ese momento también se daba. Entonces, el Perú fue un país iniciador en esta ideología. El Plan Inca, ¿qué es lo que determinaba? 1. Que la revolución peruana en este momento se declaraba nacionalista, independiente y humanista. 2. Que no obedece a esquemas o a dogmas de otros países, sino que se iba a hacer, como lo dice ahí, la idea peruana, ¿no? La tercera vía, una revolución netamente peruana. Solo respondería a la realidad peruana. También se declara de tendencia izquierdista, aunque en realidad nunca Velasco aceptó ser directamente de izquierda, y autárquica. ¿Qué significa autárquica? Es decir, que nosotros los peruanos tenemos los recursos para poder subsistir solos, que no necesitamos de los demás, que era necesario invertir en educación para generar nuestra propia fábrica, nuestras propias empresas, nuestra propia industria y manejarnos nosotros mismos. Esa es la autarquía, ¿sí? Primeras acciones. Dentro de las primeras acciones del gobierno de Velasco tenemos, por ejemplo, que va a clausurar el Congreso, que él era adverso. La oposición que había ahí del APRA, del UNO, pues le habían hecho la vida imposible al presidente Belaúnde, ¿no? ¿Qué hizo Velasco? Fue con los tanques y cerró el Congreso, y que fue una medida apoyada por casi toda la población peruana. 2. La Constitución Política del Perú fue derogada. Esta Constitución fue derogada y va a ser reemplazada por el Estatuto Revolucionario, que se encontraba dentro del Plan Inca. Este Estatuto Revolucionario amplió los poderes del gobierno. Claro, no había Congreso, ¿correcto? Limitaba los derechos de las personas porque se va a tomar el control militar de la sociedad, ¿sí? Proscribió los partidos políticos, aunque en un inicio, sobre todo los partidos de izquierda, van a apoyar al gobierno, por si acaso, ¿no? Y sobre todo,
buscó controlar los movimientos sociales y a la prensa, como lo vamos a ver a continuación. El 9 de octubre de 1969, cansado pues del abuso que hacía la International Petroleum Company con nuestros recursos del petróleo en la zona de Talara, y después de que este pues nefasto, digamos, contrato firmado entre la empresa petrolera fiscal y la IPC, la International Petroleum Company, y el escándalo de la página 11, y más aún los peruanos allí en Talara, simplemente los dejaban entrar para barrer y después lo botaban, ¿no? Prácticamente era un territorio liberado norteamericano. Entonces, el 9 de octubre de 1969, Juan Velasco Alvarado llevó las tropas, tomó en este caso las instalaciones de la IPC, la nacionalizó, la expropió y la hizo pues un producto netamente peruano. Por eso es que ese día, el 9 de octubre de 1969, cuando Velasco recupera las instalaciones de la Brea y Pariñas y expulsa a los norteamericanos, se declaró para el Perú el Día de la Dignidad Nacional. Ese día el coronel Arturo Valdés va a ser el que va en este caso a decretar la ocupación, ¿no? Que fue un día histórico. Se toma, vuelvo a repetir, por las armas, las instalaciones, lo cual pues es un derecho. Recuerden que la IPC había estado explotando 10.600 pertenencias cuando en realidad se le había dado 10 nada más, ¿sí? Y se crea, en este caso, una empresa nacional para poder administrar el petróleo. Nace Petroperú. Recuerden que Velasco todo lo veía Perú, ¿eh? Todo lo veía Perú. Muy bien, siguiente punto. Se da la reforma bancaria. En este caso, se da la nacionalización, es decir, pues, la expropiación de la banca, ¿no? Se crea una banca nacional. Esto se dio el 31 de diciembre de 1968 mediante el decreto ley 17330. ¿Qué se dispone? Vean ustedes, aquí se pone Velasco, que el 75% del accionariado de los bancos debería estar en manos peruanas, pues lo cual es correcto, lo cual está bien. De esa manera se daba un golpe fuertísimo a la oligarquía peruana, dependiente del capitalismo extranjero, ¿no? Entonces los principales bancos van a tener que tener en su accionariado el 75% de sus trabajadores. Velasco, estas medidas fueron muy bien recibidas por la población. ¿Qué más hizo? La famosa reforma agraria. La reforma agraria, como pueden ver, se da el 24 de junio de 1969. Ya había habido un intento fracasado de reforma agraria durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde. En este caso no, el 24 de junio de 1969 sale por fin ya la ley de reforma agraria. Esta ley, que se basa pues en el decreto ley 17716, ¿sí? Se basa pues en la famosa frase, no campesino, como diría Velasco, no campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza, ¿no? Asimismo le decía, la tierra es de quien la trabaja. Esta reforma agraria fue un durísimo golpe a la oligarquía. Miren ustedes los oligarcas cómo trataban a los indios, ¿no? Como si fuesen a los indígenas, pero como si fuesen animales de carga. Una servidumbre total, sobre todo en las haciendas de la costa, que iban a ser pues no tocadas según la reforma de Belaúnde, ¿no? Entonces esto fue recibido por el campesinado de una manera, de una algarabía enorme. Y viva la revolución agraria, ¿no? Esta foto donde ven ustedes a Velasco tiene una historia, ¿no? Donde dice busca acabar con el poder de la oligarquía. Velasco estaba caminando y esa señora, al ver a Velasco, se le arrodilla. ¿Y por qué se le arrodilla? No porque sea el presidente, sino porque esa era una costumbre de la gente, digamos, andina, de la gente aborigen, de los indígenas, de cuando veían al patrón, porque los patrones los obligaban a estos indígenas a arrodillarse ante su presencia, una servidumbre total. Entonces cuando esta señora ve a Velasco, se arrodilla por instinto. Velasco, casi llorando, lo abraza, lo levanta y le dice, nunca más, madrecita, nunca más te arrodilles. Porque ahora le devolvía la dignidad al campesinado, la dignidad a los indígenas. El motivo con estas ideas de la reforma, se van a expropiar, miren ustedes, 9 millones de hectáreas, más o menos 15.826 lotes que beneficiaron a 370.000 familias. Es verdad que no se dio una reforma total, pero favoreció a un gran número, fue mejor que la reforma de Belaúnde, definitivamente. Al mismo tiempo, Velasco motivó la formación del corporativismo, motiva un corporativismo. Es por ello que en el Perú se van a crear
Por ejemplo, las famosas CAPS, que son las cooperativas agrarias de producción social, ¿no? En otras palabras, las tierras pasan a ser de los campesinos y los campesinos se convierten en accionistas. Sobre todo en la costa aparecen pues las grandes cooperativas azucareras, agroexportadoras de azúcar. Aparecen las SAIs, que son las SAIs, Sociedades Agrarias de Interés Social. Que por ahí faltó de repente preparar al campesino para que pueda manejar, para que pueda administrar esta nueva forma de organización. Quizás sí. Pero la intención de Velasco fue darle al campesino lo que merecía. Cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Sí? Asimismo declaró el 24 de junio como el Día del Campesino. En 1970 se da la reforma industrial. Mire, ya venía la reforma bancaria, venía la reforma agraria, ahora viene la reforma industrial. Es decir, Velasco atacó todos los sectores de la economía peruana. ¿Sí? Dio en este caso la creación de la comunidad obrero-industrial, el famoso coempresario, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Con esta reforma industrial, ¿qué buscaba Velasco? Uno, la participación de los trabajadores de las utilidades. Ojo, que las utilidades sean repartidas también entre la población como se hace ahora, ojo. La repartición de las utilidades entre los trabajadores y que los trabajadores tengan participación en la gestión de las empresas. O sea, que estén dentro del directorio. En otras palabras, los obreros tendrían acciones en las empresas y al mismo tiempo representación en el directorio. Es un gran cambio. El objetivo que buscaba Velasco con la reforma industrial era pues que los trabajadores fueran dueños de la mitad de las acciones de las compañías. Y esto obligaba al mismo tiempo, para poder, digamos, mantener el equilibrio, a que los accionistas, los dueños, inviertan cada vez más. Pues es lo que se buscaba. Asimismo, en junio de 1971 se va a crear el CINAMOS. ¿Qué cosa es el CINAMOS? El CINAMOS es el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, ¿sí? Este CINAMOS, le van a dar la dirección del CINAMOS al general Leonidas Rodríguez Figueroa. ¿En qué consistía? ¿Qué era el CINAMOS? Que era pues, hay que decir la verdad, ¿no? El CINAMOS fue pues el brazo, digamos, fuerte que tenía el gobierno de Velasco. Ahí infiltraron la inteligencia, ¿no? Era estimular la intervención del pueblo peruano a través de organizaciones autónomas, en todas las tareas, ¿no? Encaminadas a resolver los diversos problemas que afectaban a hombres y mujeres del Perú. En otras palabras, CINAMOS se encontraba metido en todos los sindicatos, en todas las organizaciones. Era una forma también de vigilar y controlar la revolución. Eso hay que decirlo así. Pero de una u otra forma, CINAMOS movilizó a la población. La hizo partícipe dentro de las actividades políticas, sociales y económicas dentro de nuestro país. En 1972 se da la reforma educativa. Y ahí pues cuando se cantaba el himno nacional, y no es una grosería, disculpen lo que escuchan, pero ahí pues antes de cuando se terminaba de cantar el himno nacional se decía ¡viva el Perú, carajo! Y todos respondían igual, ¿no? Porque se buscaba un nacionalismo, que todo el mundo cante el himno nacional. Esa reforma educativa se da mediante el decreto ley 19-1326, ¿no? ¿Qué es lo que estipula? Uno, crea la educación inicial, de acá viene la educación inicial. Crea la educación laboral, ¿se acuerdan la famosa formación laboral, no? La educación especial, miren ustedes, para aquellos que no tenían, que tenían habilidades especiales, ¿no? Y por eso también se crea el famoso bachillerato público, ¿no? Se da una currícula integral que se basaba en lo siguiente. El currículo educativo tenía los siguientes elementos. Tenía que tener conocimientos, actividades, capacitación para el trabajo, porque se necesitaba tener pues un habitante útil a la sociedad, y sobre todo orientación del educado. Estableció la enseñanza bilingüe, que no se le obligue pues al habitante, al quechua hablante, a hablar castellano. Nosotros debemos ir allá y hablarles en su idioma. Es una prueba de respeto a su idioma. Se estableció el quechua como una lengua oficial para el Perú. Miren ustedes. Asimismo, se establece el uniforme único escolar. Ese uniforme blanco y negro, ¿recuerdan? Es el mismo. Y en noviembre de 1972 se crea Defensa Civil. Tarea de todos, que es para organizarnos en caso de que hubiese pues algún fenómeno natural. ¿Sí? Muy bien. Otro hecho importante que se da durante este gobierno va a ser que en junio de 1973 se da la reforma de la pesca. Miren todas las reformas que se va dando, ¿no? Entonces, dentro de la reforma de la pesca
se va a expropiar las principales empresas pesqueras. En este caso, por ejemplo, se va a aprovechar, el objetivo era aprovechar al máximo los recursos marítimos de las 200 millas, por el cual el Perú tenía jurisdicción y no se le estaba aprovechando, pues hay que decirlo así. Entonces, esto con la finalidad de equiparar entre la pequeña, mediana y la gran pesquería, porque todo se lo estaba llevando los grandes empresarios pesqueros. Segundo punto, esta reforma de la pesca, ¿sí? También se da el 7 de mayo de 1973, se crea una empresa que controlara todo este empresariado, este boom pesquero, porque recuerden que el Perú se había convertido en el primer exportador de harina de pescado, pero no se veía pues en el interior del Perú esos beneficios. Entonces se crea Pesca Perú para poder administrar eso, se crea Pesca Perú. Sí, la misma que tendría la finalidad de dirigir, por supuesto, el monopolio que asumía el Estado en lo que es la industria de la harina y el aceite de pescado. Tercer punto, surge EPCHAD. ¿Qué es EPCHAD? Es la empresa pública de comercialización de harina y aceite de pescado, justamente para que busque comercializar pues la harina de pescado. Y también se crea EPSE, que es la empresa peruana de servicios pesqueros. Durante esta época, misteriosamente, el empresario Banchero Rossi, el magnate de la pesquería, fue asesinado. Hasta hoy no está esclarecido este crimen, ¿sí? Muchos inclusive lo relacionan con el partido aprista, pero no tengo pruebas fehacientes para poder afirmar eso, ni tampoco quiero pecar y que me culpen los apristas. Otro hecho importante es que en 1974 se van a expropiar los medios de comunicación. Se había expropiado los bancos, la reforma agraria, las empresas, la pesca, ahora le tocaba el turno a los medios de comunicación. ¿Sí? La ley de prensa, que se dio el decreto ley 20680, que era un nuevo estatuto de la prensa, de la ley de comunicación, y el decreto ley 20681 declaraba la expropiación a favor de los sectores de la población organizada de todos los medios de comunicación. Todos los medios fueron censurados, ¿sí? En ese momento, el 27 de julio de 1974, el gobierno revolucionario expropió pues los principales diarios de circulación nacional, ¿no? Y lo anecdótico de esto, y que muy pocos saben, es que un ministro apellidado Miro Quesada firmó la expropiación del diario de los Miro Quesada, en este caso pues el Comercio, ¿no? Es una cosa que quedó, y lo más anecdótico, un Miro Quesada firma la expropiación del diario de los Miro Quesada en una calle, la calle Miro Quesada, ¿no? Eso queda para el anécdota. Fueron expropiados los diarios El Comercio, La Prensa, El Correo, Ojo, Última Hora y El Expreso. Además, se crea, en este caso, la Oficina Nacional de Informaciones. Y para controlar las televisoras, surge Entel Perú. ¿Para qué? ¿Para qué se controla? Porque se había visto que los medios de comunicación difundían pues lo que hoy nosotros llamamos televisión basura, ¿no? Entonces, ya los medios, en este caso, en la Oficina Nacional de Informaciones, iba a controlar que los medios de comunicación difundan, en este caso, contenido netamente peruano. Estaba prohibido hacerle propaganda a productos extranjeros. Difundir lo nuestro, valorar lo nuestro, difundir educación, cultura. Eso es lo que buscó Velasco Alvarado. Otro hecho fue la reforma minera. Se empiezan a expropiar, la expropiación de las minas, pues, de las grandes empresas norteamericanas que estaban acá, ¿no? Entonces, entre ellas tenemos que el 3 de diciembre de 1968 se crea, para fortalecer esta expropiación, se crea el Ministerio de Energía y Minas. ¿Sí? En 1971 se da la Ley General de Minería, a través del cual, uno, se va a expropiar a la International Petroleum Company, como habíamos visto en la anterior, ¿sí? Y se crea el monopolio peruano, y para poder administrar este monopolio peruano del petróleo, se va a crear Petroperú. Asimismo, se va a expropiar a las minas de la Cerro de Pasco Copper Corporation, ¿sí? En lo que es Cerro de Pasco, pues tanto daño ha hecho esta empresa de verdad a la región Cerro de Pasco, ¿sí? El 1 de enero de 1974, y para administrar estas minas se va a crear Centromin Perú. Recuerden que Velasco todo lo veía Perú. El 25 de julio de 1975 le tocó el turno a Marcona. Se expropia la Marcona Mining Company, ¿sí? Que se encuentra en Ica. Se invierte el gobierno en lo que es la minería Cerro Verde y en Cobriza, y para administrar todo ello se crea Hierro Perú. Miren, al siguiente año vamos a ver que se invierte, el gobierno invierte por su cuenta en lo que es la minería de Cuajone, que también está absorbida en Moquegua,
y para ello se va a crear la empresa nacional Shouter Perú Cooper Corporation. Asimismo, se va a intervenir la siderúrgica de Chimbote, ¿no? Y se va a crear Sider Perú. Entonces, todo lo está nacionalizando, ¿verdad? Ahí la industria pesada, esta es la industria básica. Todas estas empresas van a ser administradas por el monopolio, en este caso de Minero Perú. Minero Perú está a cargo de todo esto. Y también se va a crear Minpeco. ¿Qué es Minpeco? Minpeco era para poder comercializar los productos de esta minería al exterior. Sí, Minpeco es pues Minero Perú Comercial. Si a esto le sumamos el control de lo que es la energía eléctrica, para ello se crea Electro Perú. Y también todo lo que es la industria ferroviaria, para controlar ello, se va a crear también ENAFER Perú, ¿ya? La empresa nacional de ferroviarias, ¿no? Y por supuesto también se toma el control de las aerolíneas a través de la creación de Aero Perú. Pues eso le decía Velasco, todo lo veía Perú y administrado por peruanos, y en donde los trabajadores tenían pues participación directa en el accionariado de estas empresas. Otro hecho importante es que se incrementaron los derechos laborales, miren ustedes. Es por ello que es el único gobierno, durante toda la historia del Perú, ojo, el único gobierno donde se reconocieron 2.066 sindicatos, solamente en este gobierno. Dos. En 1970 se dio la ley de estabilidad laboral, a través del cual el obrero del trabajo no puede ser despedido, pues. El patrón no puede despedirte a su antojo. Hay estabilidad, que más bien últimamente se está perdiendo. 3. El 6 de julio de 1972 nace el glorioso SUTEP, gracias a la lucha de los maestros de primaria y secundaria que se reunieron en el Cusco en la primera convención, y ahí se va a crear el SUTEP, ¿no? Ceballos, pues no, grande frase del maestro Ceballos. Los árboles mueren de pie, le decía a los maestros. Maestro, en tu libro de lucha he aprendido que no traicionar es un mandamiento. Sin embargo, Ceballos fue pues traicionado. Cuando estuvo preso en el CEPA, él solía decir, ¿no? ¿De qué le sirve mi cuerpo cuando mi corazón lo tengo libre? Horacio Ceballos, el gran Horacio Ceballos. Horacio, honor y gloria para el gran Horacio Ceballos, ¿no? Fundador de nuestro sindicato, el SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana. 4. El fruto de lo anterior, de las leyes que dio Velasco, es que se llevaron a cabo pues en nuestro país más o menos 585 huelgas. Se incrementó en 60% las huelgas. ¿Por qué hubo eso? Muchos dicen, no, Velasco lo reprimió. Sí, pero miren, ahí está la huelga. ¿Qué más tenemos? Se da la reforma de la vivienda. También llegó a la vivienda. En lo que es la vivienda se crea el Ministerio de Vivienda, que luego se va a convertir en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. ¿Sí? Se cambia el nombre. Pues Velasco consideraba que llamarle barriada a estos asentamientos humanos donde llegaba pues la gente del Perú a Lima, sobre todo a los alrededores, los famosos cinturones de la miseria o cinturones de la pobreza, llamarle barriada, ahí tenía el término barrio, ¿no? Era un poco despectivo. Velasco quería que esta gente viera en ellos un futuro, por eso es que le llamaba pueblo joven, un pueblo que tenía aspiraciones a crecer. En política internacional, vemos que durante el gobierno de Velasco, el Perú tuvo un alejamiento con los Estados Unidos. Claro que sí. ¿Por qué? Justamente por el problema de la Brey Pariñas. Estados Unidos trató de bloquearnos. Es más, ya van a ver cómo Estados Unidos hasta intentó negociar con Chile, una agresión hacia el Perú. Entonces se da pues el acercamiento de Velasco a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces el Perú pasa bajo la protección de la URSS. Entonces el Perú en ese momento, llamémosle así literalmente, forma parte del Pacto de Varsovia. Entonces si tú atacas al Perú, recuerden que había la famosa Guerra Fría, un enfrentamiento entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, hubiera sido la Tercera Guerra Mundial. Entonces la Unión Soviética empieza pues a armar a nuestro país, ¿no? O sea, ese acercamiento, ¿sí? Y el Perú, ojo, en un inicio tuvo muy buenas relaciones con Chile cuando gobernaba Allende, pero luego se va a distanciar cuando le dan el golpe de estado a Allende, lo asesinan al presidente Allende y entra pues el dictador Pinochet. Entonces la URSS arma al Perú, lo arma hasta los dientes, hay que decirlo, ¿no? Se compraron misiles, se compraron los aviones Sukhoi, llegan los T-5 que son los tanques, se compraron dos acorazados,
inclusive estaban en la construcción de 2 fragatas, se van a comprar 2 submarinos, más del armamento, etc. El Perú estuvo armado, por primera vez el Perú estuvo mejor armado que Chile, hay que decirlo así. 2. En mayo de 1969, bajo el liderazgo del Perú, se da el Consenso de Viña del Mar. El Perú promovió una reunión de cancilleres, miren, de todos los países latinoamericanos, y se produjo el llamado Consenso de Viña del Mar en Chile. Pues el día comienzo tuvimos muy buenas relaciones. ¿Sí? Fue la primera vez que de manera unánime los países latinoamericanos se pronunciaron en contra de los Estados Unidos, le hicieron frente a los Estados Unidos y a los países del norte, pues que estaban prácticamente exprimiendo nuestros países, llevándose todas nuestras riquezas, manipulando a la gente. Otro tercer punto de esta política internacional es que el 26 de mayo de 1969, bajo el liderazgo del Perú también, lo que antes era pues el Pacto Andino, se firma el Acuerdo de Cartagena. En este Acuerdo de Cartagena, como pueden ver en las imágenes, el Pacto Andino reúne a los países andinos, es decir, reúne a lo que vendría a ser pues Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Pero va a haber problemas. ¿Por qué? Porque en un inicio no estaba Venezuela, pero sí estaba Chile. Entonces Velasco pide en esta reunión en Lima, pide la integración de Venezuela. ¿Por qué? Porque Velasco era un bien agradecido, pues. Velasco no se olvidó que el único país en la Guerra del Pacífico, cuando Chile invadió Lima, cuando Chile saqueaba el sur del Perú, mientras Bolivia nos traicionaba, mientras Brasil se metía en nuestras selvas, mientras Colombia se metía por nuestra selva, mientras Ecuador confabulaba con Brasil, el único país que sacó cara por el Perú fue Venezuela. Y eso no hay que olvidarlo nunca. Es más, amenazó a Chile con declarar la guerra si que los chilenos incendiaban Lima. Entonces Velasco, en agradecimiento, pide la incorporación de Venezuela. Y eso, el gobierno ya de Pinochet, no de Allende, no le gustó, pues. Por eso es que se incorpora a Venezuela, pero Chile sale, ¿no? Hoy sabemos que en la comunidad pues no está ni Chile ni Venezuela, porque luego Venezuela se retira debido a que el gobierno de Hugo Chávez consideró que fue una traición el hecho de firmar tratados de libre comercio por nuestra cuenta. Perú y Colombia lo hicieron con Estados Unidos y no pues en bloque. Lo que buscaba el presidente Hugo Chávez era en bloque, y eso lo consideró una traición y bueno, cada quien saque sus conclusiones. La cosa es que aquí el Perú solicita pues la incorporación de Venezuela. ¿Qué más? Tenemos que durante este periodo tenemos como siguiente punto, un cuarto punto, el acercamiento con Cuba y la creación de la famosa CELA. ¿Qué quiere decir? En 1975 ya los presidentes de México, Luis Echevarría, y de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, con el apoyo firme del presidente Velasco del Perú, motivan la creación del sistema económico latinoamericano llamado CELA. ¿Para qué? Para coordinar las políticas exteriores de nuestros países, pues, hacer frente al imperialismo. Y también gracias a la CELA, es que la CELA es el primer organismo regional que vuelve a reincorporar a Cuba. Recuerden que Cuba había sido bloqueado. El Perú entabló nuevamente relaciones con Cuba, ¿no? Dejando de lado la famosa Alianza para el Progreso, donde se le bloqueó a Cuba por el hecho de haber hecho su famosa revolución cubana, ¿no? De tendencia socialista. Muy bien. La crisis y el fin del gobierno de Velasco. ¿Por qué cae? ¿Por qué se acaba el gobierno de Juan Velasco Alvarado? Tenemos uno de los problemas que tuvo que afrontar el gobierno de Velasco fue que el 5 de febrero de 1975 se produjo la huelga policial, el llamado el febrerazo o también llamado el limazo. Hay que decirlo, ¿no? Velasco durante esta época pues había, digamos, dejado de lado a la Guardia Civil, que fue la columna vertebral de esta revuelta. Sí, se sentía marginada, y era verdad, pues lo habían marginado realmente a los policías. Ellos reclamaron aumento de sueldo, reclamaron más igualdad. Encima, pues, uno de sus dirigentes había sido bofeteado, ¿no?, por el ministro del Interior. Entonces, esto llevó a cabo a la famosa revuelta del 5 de febrero, que fue terrible, en un enfrentamiento entre policías y militares que trajo como consecuencia 86 muertos, 155 heridos, 1012 detenidos y 53 policías enjuiciados, ¿no? Esto fue una tremenda masacre y esto mermó las bases del gobierno de Juan Velasco Alvarado. Si a ellos le sumamos la crisis con Chile de 1975, ¿cómo se da esto? En realidad la inteligencia peruana había detectado que el gobierno de Augusto Pinochet, no de Allende, ojo, no de Pinochet, estaba preparando un amago de guerra con el Perú, ¿sí?, como una forma de terminar sus problemas internos.
Esto provocó que el Perú reaccionara. Como una respuesta, el gobierno peruano lleva un poco de contingente de nuestras tropas hacia Tacna y organiza pues un desfile militar mostrando nuestro poderío, el nuevo poderío que teníamos, como una manera de disuadir a nuestro vecino del sur. En ese sentido, cuando se da esto, la inteligencia detectó que Pinochet había preguntado a Kissinger, que era el representante de Estados Unidos en Chile, cómo reaccionaría Estados Unidos ante una eventual guerra entre el Perú y Chile. Entonces, el gobernante de facto, dice en este momento, miren lo que vamos a hacer después, ¿no? Expresó su preocupación, o sea, le dijo, ¿no? A Kissinger, miren, el Perú se está armando, el Perú ha comprado armas, el Perú ha realizado tal adquisición de la Unión Soviética, el Perú se está armando y ha tratado de comprar portaaviones británicos por 160 millones de dólares, también está construyendo 4 torpederas en Europa, Perú está quebrando el equilibrio de armas en el Pacífico Sur, tiene 600 tanques de la Unión Soviética, no, eso dicen los chilenos, ¿no? Nosotros, decía Pinochet, estamos haciendo lo que podemos para sostenernos en caso de una emergencia, ¿no? Entonces, la respuesta de Kissinger a estas afirmaciones del gobernante chileno dejó claro que su gobierno no le gustaría ver un conflicto entre los dos países latinoamericanos, pero, acá viene el pero, pero que dependía de quién empiece. Miren ustedes, incluso le dijo a Pinochet que si Chile tomaba Lima, tendría todo el apoyo, ojo, no poco, ahí hay un error ahí, tendría el apoyo, también tendría el apoyo norteamericano. Entonces, pues, miren ustedes lo que estaba sucediendo, ahí hay un error, también poco no es, tendría el apoyo norteamericano. Entonces, ante esta amenaza, Velasco moviliza toda nuestra fuerza hacia el sur, lo traslada hacia el sur y pide que esperen su llegada para comandar nuestras tropas. Es en estas circunstancias, y estando algo misterioso, es que el presidente Juan Velasco Alvarado se enferma. Es llevado al hospital, tiene la pierna gangrenada, y una vez estando hospitalizado, de ello se va a aprovechar el ministro de Guerra, en este caso Francisco Morales Bermúdez, para darle un golpe de estado, el famoso tacnazo. Se da el 29 de agosto de 1974, y de esa manera Juan Velasco Alvarado es sacado del gobierno y asume la segunda etapa el ministro de Guerra, Francisco Morales Bermúdez. La segunda etapa entonces, la segunda etapa, gobierno de Francisco Morales Bermúdez, de 1975 a 1980. Así conforme la primera etapa, la palabra clave era expropiar, acá la palabra clave es devolver. Es simple, ¿no? Primero, llega al poder a través del famoso tacnazo, que hoy se sabe fue parte del famoso Plan Cóndor. Un Plan Cóndor organizado por la inteligencia norteamericana, la famosa CIA, que organizó a los principales gobernantes de América del Sur para perseguir a las organizaciones sindicales, para perseguir a los grupos progresistas, para acabar con gobiernos que apoyen al pueblo. Hoy, qué pena, ¿no? Que el expresidente Francisco Morales Bermúdez luego haya sido condenado, en el presente haya sido condenado pues a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad contra los derechos humanos a través de la aplicación de este plan, el Plan Cóndor, ¿no? Una tremenda traición para nuestro país. ¿Qué más? Puso en práctica el Plan Tupac Amaru, que es la llamada fase conservadora del régimen militar. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a ver acá, ¿no? Su objetivo fue restablecer la democracia. Para ello prometió convocar a una asamblea constituyente y dar una nueva constitución. Asimismo, va a devolver las principales empresas y medios a sus antiguos dueños, aunque los medios de comunicación todavía se van a mantener en el Estado, hasta que en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry ya este señor devuelve los medios de comunicación a sus antiguos dueños. Dentro de los hechos, pues, ya hemos dicho, se va a instalar la Asamblea Constituyente. Esta Asamblea Constituyente va a ser presidida, valora la que obtuvo la mayor cantidad de votos, presidida esta asamblea, lo preside ya el anciano Víctor Raúl Haya de la Torre, que luego va a enfermar de gravedad, pero sí va a lograr firmar la Constitución, ojo, ¿no? Pero no va a presidir la asamblea, la sesión de la asamblea en que se va a aprobar, que es otra cosa. Asimismo, promulga la Constitución Política del Perú de 1979 el 12 de julio. La sesión que promulgó esta Constitución, la presidía Luis Alberto Sánchez. Pero el que firma la Constitución de 1979 es el agonizante Víctor Raúl Haya de la Torre, porque estaba prácticamente muriendo.
Esta constitución reemplazó a la de 1933, otorgó el derecho de voto a los analfabetos por primera vez, que en su mayoría eran indígenas campesinos. También estableció esta constitución la mayoría de edad a los 18 años. Crea también el Tribunal de Garantías Constitucionales como un órgano de control de la estricta constitucionalidad de las acciones de los poderes públicos. Asimismo, crea un Congreso bicameral, es decir, de senadores y diputados. Fueron 60 senadores y 180 diputados. Y asimismo, también no lo olviden, esta constitución es la que establece que en el Perú no va a tener 3 regiones naturales, sino 4. Costa, sierra, selva y el mar peruano. Acá recién el mar peruano se incorpora como una región natural. Les decía, eso fue, miren ustedes, en julio. En agosto de 1979 muere Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿sí?, de un paro cardíaco. Muere pues una de las mentes más brillantes y uno de los líderes más grandes, controversiales y enigmáticos, un gran orador, hay que decirlo, líder del Partido Aprista Peruano. El 18 de junio de 1980 se crea el departamento de Ucayali, también dentro de este gobierno, de esta segunda etapa del gobierno revolucionario. El 18 de mayo de 1980 se convoca a elecciones presidenciales. En esas elecciones presidenciales, como ustedes pueden ver, se van a presentar hasta 15 candidatos, 15. Fernando Belaúnde, Armando Villanueva, Luis Bedoya Reyes, Hugo Blanco, Horacio Ceballos, el líder del SUTE, que iba por la Unión de Izquierda Revolucionaria, ¿no? Leonía Rodríguez, Carlos Malpica, Roger Cáceres Velázquez, ¿no?, el que luego sería el controversial alcalde de Arequipa, Genaro Ledesma, Carlos Carrillo, Javier Tantaleán, Gustavo Mome, Alejandro Tudela, Waldo Fernández y Luciano Castillo. 15 candidatos, nunca en la historia del Perú ha habido tantos candidatos. El que sale, bueno, los más fuertes eran 3, pues, ¿no? Don Fernando Belaúnde Terry, candidato de Acción Popular, Armando Villanueva, del Partido Aprista Peruano, y Luis Bedoya Reyes, del Partido Popular Cristiano. Ahí nomás le seguía pues Hugo Blanco, famoso porque había iniciado las luchas por la reforma agraria en el Valle de la Convención en el Cusco, y Horacio Ceballos Gámez, pues el que había fundado el SUTEP. En las elecciones el que sale ganador es pues Fernando Belaúnde Terry con el 44.9% de los votos. Y por primera vez en estas elecciones van a votar los analfabetos y los mayores de 18 años. Asimismo, ese mismo día, el 18 de mayo, cuando se inician las elecciones, también inicia su accionar este grupo guerrillero, este partido, el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Inicia en el poblado de Chuschi, en la localidad de Cangallo, en Ayacucho, da inicio a su famoso ILA, que es el inicio de la lucha armada. Que tanto tiempo va a luchar en nuestro país, van a tener sus bases de apoyo, va a generar su ejército guerrillero popular y se va a enfrentar pues directamente al Estado. Asimismo, el ganador, ya lo dije, es don Fernando Belaúnde Terry, quien va a gobernar por segunda vez. Le habían dado golpe de Estado a Belaúnde, lo habían sacado y ahora el pueblo peruano nuevamente lo elegía. Cosas pues, que ocurren solo en nuestro país. Entonces, ese segundo gobierno lo estudiaremos en una posterior clase. Por ahora, agradecer a la profesora Amelia Malca por todo su apoyo y a ustedes darle las gracias por su infinita paciencia. Nos vemos en el segundo gobierno de don Fernando Belaúnde Terry. Muchas gracias.